Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a retomar la clase de hoy. Buenos días, profe. Quería hacerle una consulta. ¿Usted sabe si están listas las notas o cuándo van a estar de la prueba? Van a estar hoy día listas las notas. Ya, gracias. Se supone que hoy día tenemos que enviar los archivos con las notas al coordinador. Así que van a estar hoy. Yo no sé cuándo las va a subir Rodrigo. Yo me imagino que las va a subir a más tardar el miércoles, que entiendo se vence el plazo. Yo entiendo que van a estar en U virtual las notas. Se van a subir a U virtual. Ahora, si alguno de ustedes quiere conocer su nota en particular, me puede mandar un mail y se la envío eh, mañana, porque van a estar hoy día en la noche. Se las tenemos que mandar hoy día al coordinador. ¿Ya? Respondida a la pregunta, no sé quién me preguntó. Y yo, profe, sí, todo claro. Dale, Alberto. Bien, en la clase pasada miramos o vimos un poco la relación entre producción y costos a corto plazo. Decíamos que efectivamente hay una relación muy cercana entre las producciones, tanto producciones marginales, totales y medias, con los costos, ¿no? Con los costos marginales, costos medios fijos, costos medios totales y costos medios variables. Por lo tanto, aquí podemos ver que se deduce de la producción los costos y además podemos mirar las tres etapas también respecto de lo que veíamos en etapas de producción. Por lo tanto, cuando el producto marginal es máximo, el costo marginal es mínimo. Creo que también revisamos este ejercicio. La función de producción de una empresa viene dada por la siguiente expresión, que es la función 10k elevado a un medio por L elevado a un medio. A corto plazo se dispone de 9 unidades de capital, siendo el precio de los factores de 8, R y W5. Cumple la ley de rendimientos decrecientes en la función de producción. Obtener la función de costos de la empresa de corto plazo. Ya sabemos que R es el valor del interés y de capital, por lo tanto W es el valor del salario, ¿no? Por lo tanto tenemos la función. Al despejar nos va a quedar una función igual a 30 por L elevado al menos un medio. Por lo tanto, si reemplazamos en la tabla o armamos una tabla de costos, nos debiera quedar la producción marginal y la producción media de trabajo como está graficada o como está en la tabla. Luego abajo podemos ver la función de L, los costos totales, que son el precio de L por L más el precio de R por K, lo que nos lleva a que los costos totales son 5L más 8 por 9, que es igual a 72 más 5 por Q dividido en 30 elevado al cuadrado. Por lo tanto, ahí se pueden deducir las curvas de producto marginal versus trabajo, producto medio trabajo. Se cumple entonces la ley de rendimientos decrecientes en función de la producción. La recta de isocostos, que ya la revisamos anteriormente, en el largo plazo, indica que las combinaciones de capital y trabajo de una empresa puede adquirir, dado el costo total y los precios de los factores, están los precios relativos de trabajo y capital,
y vemos las posibilidades de costos totales respecto del precio del trabajo por el trabajo, más el precio del capital por el capital, siempre en función de la cantidad producida. Por lo tanto, esto funciona entre comillas, algo similar a la frontera de posibilidades de producción. Por lo tanto, el óptimo del productor o equilibrio del productor se da cuando se minimizan los costos de la elección de los factores de capital y trabajo sujetos a una producción. Por lo tanto, los mínimos costos totales se van a dar con el precio de L por L más el precio de K por K, siempre sujetos a una función de producción. Tenemos entonces que se cumple que la tasa marginal de sustitución técnica es igual al producto marginal de trabajo dividido en el producto marginal de capital, o igual al precio del trabajo dividido en el precio de capital. Ahí podemos ver gráficamente que se encuentra la tangencia entre la curva de costos totales y la isocostos. Por otro lado, la senda o trayectoria de expansión a largo plazo es el lugar geométrico de dos o más puntos en los cuales las curvas de isocuantas y las rectas de isocostos son tangentes. Aquí vemos en el primer gráfico la senda de expansión a largo plazo. Y en el gráfico de abajo vemos el costo total a largo plazo, que mide el costo mínimo de obtener cada nivel de producción. Aquí hay un ejemplo de función de costos a largo plazo, con una cantidad que va entre 0 y 10 cantidades producidas, y un costo total que va de 3 a 15. Por lo tanto, ahí podemos graficar los costos totales respecto de la cantidad producida. Los costos totales en este caso son iguales a los costos variables. Esta es la forma de graficar además ese tipo de costos. Las combinaciones óptimas y no óptimas a corto plazo. La firma no puede minimizar su costo de producción debido a la rigidez en el uso del capital, que es constante en el corto plazo. Por lo tanto, tenemos una senda de expansión a largo plazo y una senda de expansión a corto plazo que es fija, dado que el costo de capital es constante. Recuerden que a largo plazo el capital y el trabajo son variables, por lo tanto puede haber una diferencia interesante en el aumento o la variabilidad del costo de capital y trabajo, siendo que en el corto plazo eso no ocurre porque el capital tiende a ser un valor de costo fijo o constante. Más que fijo es constante, ¿no? A largo plazo, el costo medio total y el costo marginal, podemos ver que la curva de costo marginal corta la curva de costo medio, cuando la curva del costo medio está en su valor mínimo. Por lo tanto, el costo marginal es discreto y continuo en el largo plazo. Entonces vemos que en el punto A hay una intersección entre el costo marginal y el costo medio. Y en el punto B hay una intersección entre el costo marginal y el costo medio total. Bien, los rendimientos son originados por la combinación de factores productivos internos de una empresa, cuando hablamos de rendimientos crecientes o rendimientos decrecientes, mientras que las economías de escala son generadas por factores externos a la empresa, tales como la variación de precios de mercado de los bienes, que podría ser la variación de insumos. Un ejemplo es que aumenta la producción por una baja en los precios de los insumos, por lo tanto ahí hay una economía de escala. Pero cuando aumenta la producción porque renové maquinaria o apliqué mayor tecnología, eso es rendimiento creciente, no economía de escala. Entonces, a largo plazo, respecto a los costos medios, los rendimientos crecientes a escala se dan, y además también las economías de escala. Pero por otro lado, los rendimientos constantes a escala, ahí no hay economías de escala.
dado que solamente hay rendimientos constantes a una escala con un costo fijo. Respecto de los costos medios. Y a largo plazo existen rendimientos decrecientes a escala y deseconomías de escala. Dado que si aumenta el costo medio, aumenta la producción, el costo medio también aumenta. Por lo tanto, hay rendimientos decrecientes y deseconomías de escala. La diferencia del gráfico anterior, en donde podemos ver que en el primer gráfico, cuando aumenta la producción, el costo medio total también tiende a disminuir. Por eso hay economías de escala. Aquí hay otro ejercicio. La función de producción de una empresa es Q igual a raíz de K por L, siendo Q unidades de producto, K unidades del factor capital y L unidades del factor trabajo. Se pide A. ¿Qué tipo de rendimientos a escala presenta esta empresa? B. Hallar las isocuantas, cuando la cantidad producida es 2 y cuando es 4. Representarlas gráficamente y comprobar el resultado de A. C. Los precios de los servicios del factor trabajo y capital son respectivamente 4 en capital y 9 en trabajo. Hallar la trayectoria de expansión de la empresa. D. Determinar la expresión de las funciones de costos totales y medios a largo plazo, representarlas gráficamente. Y E. Si la empresa decide producir 60 unidades, ¿cuál es el mínimo costo que deberá soportar? ¿Qué combinación de factores utilizará? En A vemos que se incrementan ambos factores en la producción y hay rendimientos constantes de escala. En B podemos ver que cuando se producen 2 unidades, capital y trabajo es 4, por lo tanto si la empresa opera con rendimientos constantes, por ejemplo, si se duplican las unidades de factor requerida en R, la cantidad de producción debe duplicarse a 4. Por lo tanto, efectivamente hay una senda de expansión que es la que está graficada en pantalla respecto a capital y trabajo. Cuando se producen 2 unidades y cuando se producen 4. Cuando se producen 2 unidades, la senda de expansión indica que al final la combinación de capital y trabajo nos lleva a producir 4 unidades. Se duplican, ¿no? Por lo tanto, la trayectoria de expansión, que va a estar dada por el producto marginal de trabajo dividido en el producto marginal de capital, que es lo mismo o es igual al precio del capital dividido en el precio del trabajo, nos va a dar que para la función que teníamos, el despeje de la fórmula nos va a quedar como K dividido en L, ¿no? Al final. La relación técnica de sustitución nos queda como K dividido en L. Porque la tasa de marginal de sustitución, que es igual a el precio de capital dividido en precio de trabajo, finalmente nos queda en 4 sobre 9, por lo tanto, capital será 4 sobre 9 por L, y vemos que tenemos la senda de expansión respecto de la función. Por otro lado, la ecuación de costos totales, que es igual al precio del trabajo por trabajo más el precio de capital por capital, para un precio de 4 en capital y un precio de 9 en trabajo, toma la siguiente expresión. Quedaría como costo total, que es igual a 4 por L más 9 por K. Por lo tanto, si despejamos, nos queda que K es igual a 4 en 9 por L. Si sustituimos, nos queda que el costo total es 4L más 9 por 4 dividido en 9L, lo cual nos queda como 8L. Por lo tanto, sustituyendo en el costo total 8L, perdón, nos queda la función de costos medios a largo plazo, que sería igual al costo total dividido en Q igual a 12Q dividido en Q, lo que nos da 12. La función de costos marginales entonces a largo plazo
nos queda como la derivada del costo total dividido en la derivada simple de Q igual a 12. Ahí tenemos las dos gráficas respecto del costo total y respecto del costo marginal a largo plazo. Ahora el costo mínimo de producir 60 unidades, vamos a reemplazar en el costo total, en la función de costo total a largo plazo, nos quedan 720, reemplazamos en L y reemplazamos en K. Nos va a quedar entonces que L va a ser 90 y K va a ser 40. En esa combinación, el productor puede producir 60 unidades. Por otro lado, la elasticidad de los costos indica cómo se adaptan los costos cuando varía la cantidad producida. La elasticidad del costo total, entonces, sería la variación del costo total dividido en la variación en el costo total dividido en la variación de la cantidad que se divide la cantidad producida. Eso nos queda igual al costo marginal dividido en el costo medio total. Entonces, si la elasticidad es igual a 1, no hay economías de escala. Si la elasticidad es mayor a 1, hay deseconomías de escala. Y si la elasticidad es menor a 1, hay economías de escala. Por lo tanto, esto funciona técnicamente igual que la elasticidad de precio, en el sentido que lo que buscamos es cuál es la variación porcentual que se da ante una variación del costo total respecto a una variación de la cantidad producida. Por lo tanto, cuando esta elasticidad es igual a 1, no existen economías de escala, por lo tanto es constante la producción. Cuando es mayor a 1, hay deseconomías de escala. Esto significa que a medida que producimos más, el costo aumenta. Y cuando es menor a 1, hay economías de escala. Esto significa que a mayor producción, menor costo. Ahora, hay una relación de los costos a largo plazo y los costos a corto plazo, que está dada por los rendimientos crecientes y decrecientes a escala. La curva de costo medio a largo plazo es la envolvente de las curvas de costo medio a corto plazo de la empresa. Entonces podemos ver que la curva a largo plazo envuelve a las curvas a corto plazo, que son las azules. Por lo tanto, respecto de la elasticidad, se da economías de escala al lado izquierdo mío y deseconomías de escala al lado derecho, dado que efectivamente el costo total es menor a 1 por un lado y mayor a 1 por otro. Aquí podemos ver, respecto de los rendimientos constantes a escala, cómo existe una relación entre el costo marginal y el costo medio, siendo que el costo medio total a largo plazo es igual al costo marginal a largo plazo. En este caso, la elasticidad es igual a 1. Entonces, la relación entre producción y costos a largo plazo se da como vemos en las gráficas. En el punto máximo de producto marginal tenemos el punto mínimo de costo marginal. Y en la intersección de producto marginal y producto medio tenemos también la intersección del costo marginal con el costo medio, en donde el costo medio tiene su mínimo. Bien, respecto de los mercados perfectamente competitivos, tenemos algunas características. La primera es que son bienes homogéneos. Eso significa que los bienes son similares en todo el mercado. Hay una libre entrada y libre salida de empresas. No hay barreras de entrada ni de salida. Por lo tanto, cualquier productor o cualquier vendedor podría tener sus bienes a la venta en un mercado. Los consumidores oferentes son tomadores de precio o precios aceptantes. Esto significa que se van aceptando y tomando los precios que el mercado define.
Por eso se habla mucho de equilibrio de mercado, dado que la demanda y la oferta está dada por cómo va funcionando el mercado y no hay aplicación de precios de ningún tipo. Por otro lado, el número de empresas y consumidores es muy elevado y cada una de ellas representa una parte del total del mercado. Y hay además información perfecta o información simétrica. Todos sabemos cuál es el valor o el precio que efectivamente estamos aceptando, ¿no? Ahora, esto además está de alguna manera teñido, entre comillas, por geografía. ¿A qué me refiero con esto? En algunos sectores, aquí en la capital, en algunos sectores, algunos bienes son más baratos que en otros sectores, ¿no? O también hay diferencias de algunas empresas, principalmente en el retail. Pero, por ejemplo, los supermercados, que lo comentábamos la vez anterior, los supermercados eh, como el La Cuenta, el Super 10, Aldi, que son supermercados mayoristas, tienen precios distintos a supermercados como el Jumbo o Santa Isabel. Sí, eso tiene que ver efectivamente por la oferta y demanda, por lugares geográficos y por las economías de escala que generan de compras al por mayor y de algunos artículos que son más masivos o de marcas propias, que esto también hace que el rendimiento sea creciente respecto de que los insumos que ocupan son más económicos. Ahora, el comportamiento de una empresa tiene como objetivo, y esto es clave, maximizar su beneficio económico. Por lo tanto, el productor no puede afectar el precio al cual se intercambia el bien en un mercado por el beneficio económico. Finalmente, el beneficio económico es igual al ingreso total menos el costo total. Y el ingreso total es igual a P por Q, donde P es precio y Q es la cantidad ofertada. Y el costo total es igual el costo total incluye el costo de oportunidad. Por lo tanto, una empresa lo que quiere es maximizar su beneficio económico. Eso significa que lo que necesita o requiere es que el ingreso total sea menor al costo total al momento de hacer esta resta, ¿no? Y esto opera para grandes firmas, como también nuevamente traigo el ejemplo del carrito de sopaipilla. Lo que quiere el vendedor del carrito de sopaipilla es tener más ganancias, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y la ganancia está dada en simple por el ingreso total menos los costos totales. Aquí podemos ver los costos por un lado, ingresos y beneficios en dólares al año y la producción en unidades al año. Podemos ver en la gráfica entonces los costos y los ingresos. Aquí podemos ver la maximización del beneficio, que es el ingreso total menos el costo, lo que se da finalmente por la derivada del beneficio respecto de la derivada de la cantidad. Y esto significa que es la derivada del ingreso total menos el costo total dividido en la derivada de la cantidad. Esto nos da igual al ingreso marginal menos el costo marginal, que debiera ser igual a 0. Entonces, el ingreso marginal es igual al costo marginal. Aquí podemos ver entonces que efectivamente el ingreso se maximiza cuando el costo es mínimo. Entonces, la demanda que enfrenta una empresa competitiva tiene que ver con el precio de mercado respecto de la cantidad. Podemos ver que por un lado tenemos la demanda y por otro lado tenemos la oferta, y aquí tenemos el punto de equilibrio respecto del precio. A este precio, los demandantes y los oferentes encuentran su equilibrio. Y es en ese espacio en donde la empresa, respecto del precio y la demanda, genera su producción, que es perfectamente elástica.
Por otro lado, la demanda respecto del ingreso medio y el ingreso marginal está dado por la demanda de la empresa, que es igual al ingreso medio, que es igual al ingreso marginal, igual al precio. En este caso entonces podemos ver que el ingreso medio es igual al ingreso total dividido en Q. También podríamos decir que es P por Q dividido en Q. Y cuando es discreto nos aparece que P es constante respecto de la fórmula, y cuando es continuo nos aparece respecto de la derivada del precio en las cantidades. Ahora, la empresa maximiza sus beneficios económicos en el nivel de producción donde el precio es igual al costo marginal y es igual al ingreso marginal, con la condición de que el costo marginal es creciente. Por lo tanto, cuando se iguala el costo marginal al ingreso marginal, a un precio dado, tenemos entonces que se maximiza la utilidad, o el beneficio es máximo. Siempre a un precio dado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de qué nivel elige la empresa. Tenemos la producción en toneladas entre 1 y 10. Tenemos los costos totales que van de 14 a 45. Tenemos el costo marginal de 5 a 6. Recuerden que decrece. Tenemos el precio que es igual a 5. El ingreso total que va entre 5 y 50. El ingreso marginal y el beneficio. Y por supuesto, la variación del beneficio. Entonces podemos ver que a un precio dado, y según los costos totales y la producción, vamos a tener los beneficios que aquí representan. Por lo tanto, el nivel que elige la empresa es a lo menos cuando el beneficio es 0, dado que aquí alcanza un ingreso que le permite mantenerse a un costo fijo, a un ingreso marginal dado y a un costo total definido. Por lo tanto, ¿cuál es la curva de oferta de una empresa entonces? Ya lo vimos un poco en la vez pasada. ¿Es rentable producir en el corto plazo? Aquí tenemos que el ingreso total está dado por el precio. En el punto A, la cantidad, ¿sí? El costo fijo está dado por los puntos D, B, C y E. El costo variable por los puntos S, la cantidad demandada y O. Y el beneficio económico está dado por los puntos PD, A, B y D. Por lo tanto, aquí vemos que tenemos el beneficio económico en este espacio, dado que de acuerdo al precio ya superamos el costo medio variable, el costo medio total, y el costo marginal, por supuesto que es creciente al precio determinado. En este espacio tenemos el costo fijo, y en este otro abajo, entre ese, la cantidad demandada, tenemos el costo variable. Por otro lado acá, tenemos un beneficio económico 0, dado que no alcanzamos a cubrir la cantidad de costos totales. Entonces, rentable producir en el corto plazo. Aquí podemos ver también que tenemos los ingresos, los costos fijos, que están dados en este espacio, y tenemos que el precio está dado respecto de
A, B, C y P, no alcanzamos a cubrir la totalidad de los costos fijos. Y en este otro gráfico tenemos también un beneficio económico que está dado por A, B, C y PA, que tampoco alcanza a cubrir todos los costos. Por lo tanto, se puede producir con pérdidas económicas. La empresa compara, por supuesto, las pérdidas en que incurre. Si sigue produciendo con aquellas pérdidas tendría que cerrarse. Como el productor racional seguirá produciendo para solventar sus costos variables y parte de sus costos fijos, pero va a cerrar si al producir obtiene pérdidas económicas superiores a las asociadas al cierre. Por lo tanto, hay un punto en el cual el productor, aunque no alcanza a cubrir la totalidad de sus costos, podría seguir produciendo siempre y cuando cubra sus costos variables y parte de sus costos fijos. Pero cierra si al producir obtiene pérdidas económicas superiores a las que tiene para cerrar. Entonces el punto de cierre es la indiferencia entre producir o no, que está dado en el precio igual al costo medio variable mínimo. El punto de cierre entonces, punto mínimo de explotación, está dado en el costo medio variable mínimo. En la gráfica podemos ver que está dado aquí, a un precio X. Alcanza a cubrir parte en sus costos marginales, ya empiezan a ser crecientes respecto de ese precio, por lo tanto cubre a lo menos una parte de los costos variables. Ahora, cuando el precio es menor al costo medio variable, la empresa interrumpirá su producción, porque ya aquí al menos no alcanza a cubrir los costos medios mínimamente razonables. Entonces, la curva de oferta de una empresa a corto plazo, para maximizar el beneficio económico, debiera estar cuando el precio es igual al costo marginal. Aquí vemos la curva de oferta de una empresa derivada respecto de los costos medios variables, costos medios totales y costos marginales. Entonces la curva de oferta de la industria competitiva es la suma de las curvas de oferta de distintas empresas. Por otro lado, hay un costo que se llama costo hundido, que es un costo irrecuperable o aquel en que se ha incurrido y no se puede recuperar. Por ejemplo, los costos fijos, que en el fondo da lo mismo cuánta es la producción que se genera, el costo ya está realizado, ¿no? En ese caso es un costo hundido. Es como si ustedes pagaran, si estuvieran en clases presenciales y pagaran el pasaje de ida a la universidad, ese es un costo hundido. Dado que ya lo pagaron, independiente de si tuvieron o no tuvieron clase, ya el costo está realizado. La empresa entonces considera sus costos hundidos cuando decide salir del mercado, pero los ignora cuando decide no producir, dado que están ya pagados cuando produce o no produce. Al producir una unidad o cero, el costo fijo está pagado, por lo tanto se considera un costo hundido. Pero cuando decide salir del mercado, lo tiene que considerar. Respecto de los costos a largo plazo, la curva de costos totales se obtiene suponiendo que la empresa tiene tiempo suficiente para ajustar la cantidad que emplea de cada factor productivo, para alcanzar el costo de producción más bajo posible. Entonces, a largo plazo hay libre entrada y salida de mercado, dado que en el corto plazo no es factible. Entonces, producir a largo plazo es más rentable. Aquí podemos ver que los ingresos totales están dados en esta área. El costo medio variable está dado en este espacio. Por lo tanto, hay un beneficio económico
razonable porque se alcanza a cubrir la totalidad de costos medios variables, costo marginal y por supuesto los costos fijos. El beneficio económico es mayor a cero o beneficio económico extraordinario, donde el precio es mayor al costo medio total mínimo. Por otro lado, acá tenemos un ingreso total que es bastante menor, en donde el beneficio económico es cero. Alcanza a cubrir la totalidad de los costos, pero no tiene beneficio. El beneficio económico entonces es cero o beneficio económico nulo, dado que el precio es igual al costo medio total mínimo. Entonces, cuando el precio es menor al costo medio total, el beneficio económico es menor a cero. La empresa incurre entonces en pérdidas, que es lo que vemos acá, porque no alcanza a cubrir los costos medios totales. Respecto de la curva de oferta a largo plazo, podemos ver que el máximo económico se cumple cuando el precio es igual al costo marginal. Y aquí podemos ver cómo se deriva la curva de oferta respecto de costo marginal, costo total medio y costo variable medio. Ahora ya dijimos que a largo plazo la entrada y salida de empresas es libre, por lo tanto aquí puede ocurrir que los precios sean distintos dado el ingreso de mayor cantidad de oferentes. Por lo tanto, el equilibrio a largo plazo se genera para que otras empresas entren en el mercado, lo cual puede generar un desplazamiento de la curva de oferta, y el incentivo a entrar desaparece cuando el precio 2 es igual al costo medio total mínimo. Entonces podemos ver que si el precio cambia, se puede generar un movimiento o un traslado de la curva, lo cual desaparece cuando el precio ya es igual al costo medio total mínimo. Entonces la oferta de largo plazo, con un costo constante, podemos ver que en una empresa se genera efectivamente cumpliendo que es igual al costo medio, pero en la industria puede haber un cambio del equilibrio. Aquí vemos además un cambio en la demanda, dado distintos niveles de precio, lo cual genera un nuevo equilibrio respecto del mercado. Pasar del punto A al punto B, dado que el precio aumenta de P1 a P2. Tenemos entonces que la oferta también aumenta del punto A al punto B. Eso hace que se traslade la curva de demanda, dado que el precio cambia. A largo plazo pasa algo similar, pero pasamos del punto B al punto C. Ahora, cuando se duplican los precios y los costos de producción, la empresa competitiva puede producir y vender la misma cantidad que en la situación inicial. Por lo tanto, la ley de oferta en un mercado competitivo expresa la relación directa que existe entre el precio y la cantidad ofrecida. Al aumentar el precio, se incrementa la cantidad ofrecida a ceteris paribus, todo lo demás constante. Entonces la función de oferta es la relación matemática que indica las cantidades de un bien que las empresas están dispuestas a producir o vender en relación a todas aquellas variables que afectan a esta decisión. Tenemos entonces que la cantidad ofrecida de un bien X está determinada por el precio del bien, por los precios de otros bienes,
por el precio de los factores productivos, por la tecnología o por el número de empresas que actúan en el mercado. Tenemos entonces que la curva de oferta en la representación gráfica tendrá pendiente positiva, dado que al aumentar el precio, la empresa desea vender más o producir más unidades. Por lo tanto, ahí vemos gráficamente la forma de la curva de oferta. Existirá un movimiento a lo largo de la curva de oferta cuando hay un cambio en la cantidad ofertada, que es un movimiento a lo largo de la curva como respuesta a un cambio en el precio con las demás variables constantes. Ese es un movimiento a lo largo de la curva de oferta. Cuando aumenta el precio, se tiende a aumentar la cantidad ofertada. Entonces, los determinantes de la oferta son el precio de los recursos relevantes para generar la producción, el precio de bienes alternativos, la tecnología, las expectativas y el número de productores. El precio de recursos relevantes son recursos utilizados para producir un bien, tales como factores productivos, trabajo y capital o materias primas. Entonces, en el ejemplo, se aumenta el precio de la harina, aumenta el costo de producción del pan, por lo tanto la oferta del pan disminuye. Porque aumenta el precio de uno de los factores productivos principales o de insumos principales para la producción de pan. Cuando vemos que otros bienes utilizan recursos similares para producir un bien, si varía el precio de un bien alternativo, se modifica también el costo de oportunidad de la producción del bien que se está produciendo. Por ejemplo, se aumenta el precio de la cebada, el costo de oportunidad de los productores de trigo va a aumentar, algunos productores de trigo cambiarán y producirán cebada, y eso hace que la oferta de trigo baje. Dado que muchos productores se cambiarán a producir cebada. Respecto de la tecnología, cualquier procedimiento que transforma los factores en bienes, si se dispone de tecnologías que permitan reducir esos costos o aumentar la productividad, se desplaza la curva a la derecha. Por ejemplo, si se tiene un nuevo tipo de semilla resistente a plagas y a los cambios climáticos, que aumenta el rendimiento de estos cultivos, la oferta va a aumentar, dado que la producción también se supone aumentará. Respecto de las expectativas, cualquier cambio esperado que afecte la rentabilidad podría también modificar la oferta actual. Se espera que aumente el precio cuando en el futuro, como el petróleo, se puede almacenar fácilmente, dejándolo en el subsuelo. A la espera de mayores precios, los productores reducen su oferta actual. Por lo tanto, también hay un cambio en la curva de oferta. Cuando existe también un número de oferentes más alto o más bajo, la oferta de mercado, acuérdense que es la suma de los montos ofrecidos por todos los productores, por lo tanto, en el mercado automotriz, la incorporación de autos chinos generó un aumento de oferentes, y eso hace que aumente también la oferta, dado que hay más producto disponible. La elasticidad de la oferta, entonces, la elasticidad precio de la oferta es un cambio porcentual en la cantidad ofertada dividido por el cambio porcentual en el precio. Aquí podemos ver la fórmula. Los factores que determinan la elasticidad, entonces, precio de la oferta son el grado de dificultad para modificar la producción o la disponibilidad de factores de producción, el tiempo. En general, la elasticidad precio de la oferta tiende a incrementarse cuanto mayor es el tiempo del que disponen los productores para adaptarse a la variación de precio. Recuerden que además el generar cambios en los factores productivos, especialmente en capital, no es tan simple. Por lo tanto, una oferta con elasticidad precio unitaria tenemos una oferta inelástica, por ejemplo, las ofertas de explotación minera, y una oferta elástica, como por ejemplo las empresas textiles, donde una variación en el precio
genera un aumento importante en la cantidad demandada, a diferencia de una oferta más inelástica, en donde un aumento en el precio genera un movimiento discreto en la cantidad. Tenemos una oferta también perfectamente inelástica, que un cambio en el precio no tiene efecto alguno en la totalidad ofertada. Por ejemplo, la venta de entradas a un concierto, dado que la cantidad determinada tiene que ver con la capacidad que tendrá el recinto de albergar a los consumidores, ¿no? Por lo tanto, independiente de que el precio aumente, la cantidad de oferta va a ser exactamente la misma. Y también tenemos ofertas perfectamente elásticas, que a un precio dado se afectará cualquier cantidad, por ejemplo una pizzería, la facilidad para conseguir o de conseguir recursos, lo tenemos en un ejemplo similar a este. Entonces tenemos un ejemplo entre elasticidad de corto y largo plazo. Los agricultores, ante un aumento del precio de su cosecha, no pueden responder ofreciendo más a corto plazo, pero a largo plazo tienen la posibilidad de adquirir máquinas, mano de obra y tierra. Por lo tanto, aquí hay un ejemplo bastante claro respecto de cómo funciona la elasticidad de corto y largo plazo. Efectivamente, los agricultores, ante un aumento del precio de la cosecha este año, no pueden aumentar la cantidad de plantaciones o de cosechas que tienen. No hay ninguna posibilidad, porque recuerden además que especialmente los agricultores tienen espacios de tiempo en donde pueden cosechar. Por lo tanto a largo plazo sí podría ser. Se aumenta el precio de los arándanos, en un caso muy real. Muchos productores este año no van a poder generar más arándanos, pero el próximo año podrían comprar más tierra o cambiar la producción de frambuesas por la producción de arándanos. Por lo tanto a largo plazo sí es factible. Un par de comentes. Felipe le dice a Alberto lo siguiente: mi empresa está produciendo a una elasticidad de producto costo total de 1.25, con lo cual me siento muy contento porque estamos con rendimientos crecientes a escala. A lo cual Alberto le responde: tienes razón, mi estimado Felipe, puesto que tus costos variables medios son un buen indicador de los rendimientos a escala. Esta aseveración es falsa, lo que le dice Felipe a Alberto, porque la elasticidad mayor a 1 indica que los costos marginales son mayores a los costos totales medios. Por lo tanto, se estaría produciendo con rendimientos decrecientes a escala. Por otra parte, lo que afirma Alberto también es falso, ya que el costo variable medio no es indicador de los rendimientos a escala, sino que son los costos marginales y costos totales medios. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de una relación bastante completa respecto de los costos y la elasticidad. Vamos a dejar planteado este ejercicio. Dice que un mercado competitivo tiene las funciones de demanda y oferta por calcetines, dadas como la cantidad demandada, 19.800 menos 30p, y la cantidad de oferta es 50p menos 4.200. Por otra parte, una empresa de calcetines inserta en este mercado tiene una estructura de costos totales dadas como costo total igual a 1 dividido en 3 por Q al cubo menos 20 por Q al cuadrado más 540Q más 400. Se pide a usted como asesor económico de la gerencia determinar lo siguiente: calcule el punto de cierre y la curva de oferta de la empresa y grafique. Vamos a dejar planteado ese ejercicio y lo vamos a revisar en la próxima clase. ¿Preguntas, consultas, dudas hasta aquí? Bien, jóvenes, que tengan una buena semana. Nos vemos el miércoles. Chao, profe. profe.